Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dios bendiga a todos nuestros hijos espirituales que están conectados. Espero que nadie haya llegado tarde a conectarse, amén. Que hayan llegado a tiempo ahí a conectarse. El libro de Josué, el capítulo 1, amén, del libro de Josué, versículo 1 en adelante. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 en adelante. El tema del libro de Josué es la posesión de la herencia. Amén. Y palabras claves en el libro de Josué son obediencia, pacto y valor. Así que vamos a hablar un poco acerca, amén, de cómo Dios nos prepara para la conquista. Amén. Cómo el Espíritu de Dios obra en nuestra vida y nos prepara para conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Amén. Para conquistar las cosas que el Señor nos ha dado. A toda la gente que nos está mirando, amén, a nuestros hijos espirituales. Pronto vamos a estar reunidos ya, estamos allá en la recta final amén, para empezarnos a reunir ya les estaremos dando la fecha, cuando vamos a tener nuestras reuniones, amén, aquí, ya congregados todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que, amén, como decía alguien por ahí, aguanta un poquito más de tiempo, pastor, y las ovejas van a venir multiplicadas, amén. Van a venir con cría, así que esperamos que en el nombre poderoso de Cristo Jesús se traiga buen fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. Josué capítulo 1, versículo 1. Amén. En el capítulo 1, versículo 1 habla acerca de los preparativos para la conquista. Dios que tenía una tierra para el pueblo de Israel, pero el pueblo tenía que caminar conforme a lo que Dios había establecido en ese tiempo, y tenían que caminar conforme al plan y el diseño que Dios les daba, amén, para que entraran a conquistar la tierra que ya Dios les había entregado en sus manos. Yo quiero decirle a usted, amén, que el Señor ya tiene la victoria para nosotros, tiene la victoria para su iglesia. Y hay muchas otras victorias que hay que alcanzar, hay muchas otras victorias que, amén, que hay que pisar, hay muchas otras victorias que hay que abrazar, amén. En el Deuteronomios capítulo 34, amén, está como Moisés, el hombre de Dios, el caudillo, el profeta de ese tiempo, Dios lo entierra en un monte. Y bueno, ahí está ya el tiempo cuando Moisés, el ministerio de Moisés había desaparecido ya, y en el capítulo 1, versículo 1 empieza la historia, amén, y empieza la historia de un nuevo líder, de un hombre que estuvo con Moisés en todo, de un hombre que fue un hombre, amén, que fue un general del ejército, un joven dinámico, un joven que estuvo en obediencia, un joven que estuvo en sujeción, un hombre de Dios, un hombre que estuvo aprendiendo todo lo que Moisés hacía, cómo lo hacía, pero que en este caso, como ya Moisés no estaba, él tenía que pedir la estrategia de parte del Señor. Así que Dios lo empieza a preparar para que entrara él, aleluya, y toda la descendencia de él y todo Israel hacia la conquista, hacia el lugar donde Dios tenía destinado para ellos. Amén. Acuérdese de Deuteronomios capítulo 34, versículo 1 al versículo 12. Amén. El Señor muere Moisés y lo sepulta en un monte, dice la palabra del Señor, amén. Pero en el capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia, en el capítulo 1 de Josué, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Luego dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad de la tierra, la cual juré a sus padres que la daría. Aquí vemos la historia, amén, del levantamiento de Josué como el líder del pueblo de Israel. Vemos la historia de cómo Dios le habla a Josué. Josué estaba y todo el pueblo de Israel estaba llorando la muerte de Moisés, y estaban llorando la muerte de Moisés por 30 días. Sí, necesito que me le suba un poquito al aire, sí. Amén. Estaban llorando la muerte de Moisés por 30 días. Y dice la Biblia: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: tengo muchas cosas que decirles hoy en esta noche. No sé a qué horas, aleluya, vamos a finalizar esta predicación, pero vamos a tratar de ser breves.
Moisés, amén, y que usted pueda entender bien el mensaje en esta preciosa noche. Y dice la palabra del Señor, amén, que el Señor le dijo, amén, hablando de la historia después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Amén, Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, es importante que entienda que cuando Dios quiere preparar a alguien o quiere preparar, aleluya, para que un pueblo obtenga una victoria o para que un pueblo tenga una conquista, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios siempre se le va a revelar a alguien, Dios siempre va a venir y le va a hablar a alguien. Amén, si Dios tiene una victoria para la familia, Dios le va a hablar a lo mejor al padre, a la mamá, a algún joven dentro de la familia, pero Dios siempre se manifiesta de esa manera. Dios viene y le habla a alguien. ¿Por qué? Porque si Dios no te activa, no hay victoria. Si Dios no te activa, no hay conquista. Así que el Señor miró que el pueblo de Israel estaba llorando la muerte de Moisés y que estaban detenidos casi por 30 días. Porque la ley de luto, aleluya, en el Antiguo Testamento era la persona tenía que llorar por 30 días a sus muertos, por 30 días a su familia. Después de eso ellos se tenían que levantar y seguir adelante con el plan y con el proyecto, ya sea para la familia o para la sociedad, o ya sea para, aleluya, para el equipo de trabajo. En este caso el equipo de trabajo que el Señor había puesto o estaba levantando en la vida de Josué. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Qué bien interesante cómo el Señor se dirige a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Mire qué tremendo, ¿verdad? Que Dios diga, mi siervo ha muerto. Qué tremendo cuando Dios dice, él fue mi siervo. Así que Dios lleva, aleluya, a Josué a que entre en una realidad. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, yo sé que Moisés murió, yo sé que mi siervo murió, pero yo tengo un plan para la vida de Israel. Yo tengo un plan para tu propia vida. Porque Moisés murió, no se acaba el plan. Porque algo falló, no se acaba el plan. Porque algo se detuvo, no se acaba el plan. Acá había, aleluya, amén, había una detención de 30 días. El pueblo de Israel estaba llorando la muerte de Moisés y había una detención de 30 días. Así que Dios dijo, si no le hablo a alguien, no se van a activar. Si no vengo y le doy una palabra a alguien, no se van a activar. Y en este caso Dios tenía que venir con aquel hombre que estuvo, aleluya, a los pies o al servicio de Moisés. Con aquel hombre, aquel joven que estuvo, aleluya, como caudillo, aleluya, amén, debajo, aleluya, de la tutoría de Moisés. En otras palabras, Josué era un discípulo de Moisés. No puede haber un Josué si no hay un Moisés, así como no puede haber un Timoteo si no hay un Pablo. No puede haber un Eliseo si no hay un Elías. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios viene y le empieza a hablar a este hombre que estaba triste, estaba desesperado, este hombre que pensó que el plan de Dios ya se había acabado. Aleluya, no solamente esto, sino que el pueblo estaba todo confundido, no sabían hacia dónde ir, no conocían la dirección. ¿Por qué? Porque estaban ellos acostumbrados a que Moisés iba y clamaba a Dios. ¿Y qué pasaba? Dios venía y le hablaba a Moisés y Moisés se lo decía al pueblo. Así que estaban acostumbrados a que alguien fuera delante de Dios y Dios le hablara, aleluya, y viniera aquel hombre que Dios le hablaba y le dijera, este es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Así que Dios pensó, aleluya, como con su sabiduría, Dios pensó, si no le hablo a alguien, este pueblo se va a quedar de este lado del Jordán. Si no le hablo a alguien, si no activo a alguien, este pueblo se va a quedar de este lado del Jordán y se va a quedar siempre llorando, siempre pensando en Moisés, siempre llorando, aleluya, amén, la pérdida de Moisés, porque el pueblo estaba llorando, el pueblo estaba deprimido, el pueblo estaba triste, estaba angustiado. Así que Dios viene, aleluya, y le empieza a hablar de una manera real a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. O sea, ya vino después de 30 días el Señor. Aleluya, el pueblo de Israel había llorado por 30 días la muerte de Moisés. ¿Cómo usted sabe, pastor? Bueno, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que fueron 30 días los que lloraron la muerte de Moisés. Y Dios dijo, si los dejo ahí se van a deprimir. Si no vengo y les hablo, van a pensar que ya el plan mío se acabó. Si vengo y les hablo, van a pensar que no los voy a meter, aleluya, a esa tierra donde fluye leche y miel, y que ya el plan mío se acabó. Sin embargo, Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Así como Dios tiene un plan para su iglesia, lo que estamos pasando, aleluya, no es que se haya acabado lo de la iglesia, no, lo que estamos pasando ahorita es solamente un punto y coma, aleluya, la historia, aleluya, de la vida de la iglesia. Pero Dios tiene que venir a alguien y decirle, vamos, es un tiempo para que des una palabra al pueblo, es un tiempo, aleluya, para que te levantes, porque en ese tiempo hay mucho cristiano que está decaído. En ese tiempo hay mucho cristiano que, como no ha venido a la iglesia, muchísimos, algunas iglesias tienen servicio, amén, porque pues son 10, son 20,
diferente. Algunas iglesias tienen un espacio grande y pueden tener servicio. Otras iglesias tienen servicio en un parking lot, en un estacionamiento, ¿verdad? Donde está grande y pueden estar todos los hermanos ahí sin bajarse del carro. Algunos de nosotros, amén, no tenemos un estacionamiento grande, pero sí tenemos una palabra de Dios para cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero hay mucha gente que porque no ha venido a la iglesia se está decayendo espiritualmente. Hay mucha gente que porque no ha venido a la iglesia piensa que ya el plan de Dios se va a acabar o que las iglesias se van a cerrar. Yo te quiero decir que, aleluya, nunca el diablo podrá cerrar la iglesia. Cuando digo la iglesia, nunca podrá cerrar el diablo una boca agradecida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Dios viene y le habla a Josué y le dice: yo sé que mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Dice la palabra del Señor y le da una orden: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Si le dijo levántate, es porque Josué estaba en el piso, porque cuando hacían luto se tiraban al piso, se tiraban en ceniza, se aventaban polvo sobre su cabeza y lo único que miraban era el piso. Pues el pueblo de Israel y Josué estaba en esa condición, estaba mirando al piso, estaban llorando. Estoy seguro que ni habían comido ni se habían lavado la cara, porque no se lavaban la cara cuando estaban en un luto. Amén, estaban ahí deprimidos, angustiados, y Dios vino y le habló a Josué. Eso me da a mí, aleluya, una revelación del cielo abierto. En otras palabras, cada vez que Dios habla, aleluya, activa a alguien. Cada vez que Dios habla, se activa algo en el mundo espiritual. Cada vez que Dios habla, no te va a hablar para confundirte, te va a hablar para dirigirte. No te va a hablar para que te detengas, te va a hablar para que avances. Hoy yo quiero decirle en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hay un tiempo de avance para tu vida, y que en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, Dios te va a visitar en tu casa y te va a hablar y te va a decir: levántate, aleluya, amén, y sigue con la visión. Levántate y cruza este Jordán. El Señor le habló a José, le dijo: levántate, porque caído no puedes mirar nada, caído no tienes visión, caído, aleluya, tus emociones caídas no pueden mirar absolutamente nada. Así que cuando Josué oyó que era la voz de Dios, porque ya estaba acostumbrado, aleluya, yo creo que Moisés le platicó cómo era la voz de Dios. Josué, aleluya, escuchó la voz de Dios. Y hoy vengo a decirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús que cuando tu vida oye la voz de Dios, algo sucede dentro de ti. Que cuando tu cerebro oye la voz de Dios, algo sucede dentro de ti. Que cuando tu alma oye la voz de Dios, algo sucede dentro de ti. ¿Qué va a pasar? Te vas a levantar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te vas a levantar para servir a Dios. Te vas a levantar para tener visión. La visión no se ha acabado, al contrario, la visión está, aleluya, aumentando cada día. Hay mucho pastor que tiene grandes visiones. Cuando vuelvan a las iglesias va a haber campañas, va a haber congresos, aleluya, va a haber, aleluya, ministros de alabanza, va a haber ministros proféticos, va a venir gente, aleluya, amén, predicando la palabra del Señor, porque hay algo que no se puede detener, y es el plan y el proyecto que el Señor tiene para su iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia Odres Nuevos, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial, aleluya, la iglesia comprada con la sangre del Señor Jesús. Tú eres parte de la iglesia. Usted que me está mirando por ahí es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora pues levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Fíjese que Dios no es egoísta. No le dijo a Josué: levántate y crúzalo tú solo. Él le dijo: hay una visión que hay que llevar, hay una misión que hay que cumplir. Tienes que llevar sobre tus hombros todo este pueblo. Tienes que llevar en la visión todo este pueblo, porque Dios no es egoísta. Dios quiere bendecir a todos. Tienes que llevar sobre ti todo este pueblo, así como el sumo sacerdote se metía una vez al año, o se metía cuando el Señor quería que entrara el sumo sacerdote en el tabernáculo, y llevaba, aleluya, en su pecho, en el pectoral, llevaba los nombres de las tribus de Israel, y cuando entraba representando al pueblo de Israel, y lo llevaba también sobre sus hombros. Aquí llevaba los nombres, aleluya, de las tribus de Israel. En uno llevaba 6, en otro llevaba otros 6, y se metía, aleluya, y representaba a las tribus de Israel. Y cuando salía, él estaba representando lo que Dios le había dicho. Así también, aleluya, cuando Dios le habla a alguien, Dios no es egoísta, aleluya. Van a entrar no solamente tú y todo este pueblo. En medio del pueblo había personas desobedientes, en medio del pueblo había personas negativas, en medio del pueblo había personas que tal vez no querían avanzar, pero Dios le dijo: les vas a tener que decir que hay un plan para la vida de ellos. Les vas a tener que decir que hay un plan para la vida de sus familias. Les vas a tener que decir,
aleluya, que Dios es poderoso. Y yo vengo a decirte hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hay un plan para tu familia, que hay un plan para la ciudad de San Antonio, que hay un plan para la iglesia Odres Nuevos, que hay un plan para las iglesias que están en la ciudad de San Antonio, que hay un plan para la iglesia gloriosa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien tiene que decir algo, alguien tiene que dar una palabra positiva, alguien tiene que saber escuchar a Dios. Y dice la palabra del Señor, amén, yo os he entregado. Le está hablando de algo que ya está. No le está hablando de algo que van a tener que hacer. Fíjese cómo Dios habla. No le habló en pasado ni le habló en presente, le habló en futuro. Ya está. Le habló de algo que se tenía que mover. Ya yo los he entregado, solamente estoy esperando que te levantes. Ya yo los he entregado, solamente estoy esperando que termines de estar sufriendo por el luto y te levantes. Ya yo los he entregado, ya yo he entregado la tierra. Ya yo lo hablé. Es que es tremendo, porque cuando Dios habla no hay diablo que pare nada. Cuando Dios habla una palabra no hay demonio, ni diablo, ni diabla que pare absolutamente nada. No hay nada, no hay sociedad, no hay gobernador, no hay presidente, no hay diputado, no hay pastor, no hay evangelista. Nadie puede parar cuando ya Dios habló algo. Cuando ya Dios estableció algo, aleluya, ya está establecido. Dice la palabra de Dios: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Tremendo, porque mire que Dios le habló a Moisés. Y cuando le habló a Moisés, le habló a Josué. Y cuando le habló a Josué, le habló al pueblo. Y cuando le habló al pueblo, le habló a los hijos, aleluya, a los hijos, amén, de los hombres que guiaban al pueblo, también a los ancianos. Y cuando le habló a los ancianos, le habló a las generaciones. Dios es un Dios, ese es el Dios de Abraham, de Isaac, aleluya, y de Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Gloria a Dios, porque cuando Dios me da una palabra a mí, se la da a la iglesia. Y cuando se le da a la iglesia, se la da a las familias. Pero cuando Dios me da una palabra a mí, se la da a mi generación también. Así que ya hay algo que Dios ya ha establecido. Aleluya. Nosotros nos preocupamos por lo que miramos, pero hay algo que ya Dios ha establecido. Nosotros a veces nos preocupamos por la rebeldía de alguien de la familia, porque no está cambiando, porque vemos que se están cerrando las puertas. Pero yo quiero decirte que en el mundo espiritual ya Dios ha declarado montonal de palabras, aleluya. Hace falta que alguien se levante, hace falta que alguien crea, hace falta que alguien confiese, hace falta que alguien se levante y diga: sí, me voy a sacudir del polvo, me voy a sacudir de la desesperación, me voy a sacudir, aleluya, del luto, me voy a sacudir de la tristeza y me voy a levantar en el nombre poderoso de Cristo Jesús a creer lo que ya Dios ha hablado. Como se lo había dicho a Moisés, dice la Biblia. Dice desde el desierto, dice: ya yo los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Cuando ¿qué le está diciendo? Levántate y empieza a caminar hacia tu destino. No le está diciendo que todo lo que pise iba a ser el territorio de él, porque estaba en un lugar donde no era de él, donde no era la promesa. Lo que le está diciendo: levántate y empieza a caminar, empieza a marchar. Empieza a poner la mirada no en que murió Moisés, empieza a poner la mirada en lo que yo te estoy diciendo. Empieza a poner la mirada en la visión que te estoy dando. Empieza a poner la mirada en la aleluya, amén, en lo que te estoy hablando. En otras palabras, Dios no solamente lo preparó para la conquista, sino que Dios le dijo: esto y esto vas a hacer para que permanezcas en victoria. Esto y esto vas a hacer, esto te va a hacer permanecer en victoria. Porque de nada sirve que entre una conquista y no tenga victoria. Dios quiere que me meta, conquiste algo y tenga una tremenda victoria. Ya cuando pase esto, estoy seguro que todos vamos a gritar: victoria, victoria. ¿Se acuerdan del canto? Victoria, victoria. Todos vamos a gritar victoria y vamos a danzar. Me imagino el primer servicio, óigame usted, hay que reforzar la madera de la iglesia. Me imagino en cada iglesia cuando regresen por primera vez, óigame usted, pero de nada sirve si solamente lo hacemos una vez. Si solamente nos desbordamos una vez y al siguiente domingo ya empiezan los mismos problemas y situaciones. No
Dios le dijo a Josué, aleluya, todo lo que pisare, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, del desierto y el Líbano, el gran río Éufrates y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Si se fija, le marcó límites. Le dijo así, mira, así, este es el lugar geográfico. Todo esto, amén, donde todos estos lugares geográficos, ese va a ser tu territorio. En otras palabras, Josué, no te metas en otro territorio que no te he mandado. No cometas el error de meterte en un territorio que yo no te he dicho que tienes conquista. Josué tenía que oír la voz de Dios, caminar y entender geográficamente ese es el territorio que Dios me ha mandado a conquistar. Luego dice, hay una promesa: si te levantas, caminas, aleluya, si no eres orgulloso y te llevas al pueblo, hay una promesa: nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Wow, eso es tremendo. En otras palabras, si tienes 40 años ahorita, Josué, o si tienes 30 años ahorita, Josué, estoy parafraseando la Biblia, o si tienes 20 años ahorita, Josué, cuando aprendas a obedecer y entiendas que yo tengo un plan para ti, para el pueblo de Israel, cuando te levantes y empieces a caminar hacia la tierra que yo te digo que te voy a dar, cuando empieces a caminar, aleluya, y ya escuchaste tú lo que yo le había dicho a Moisés, y te estoy recalcando lo que yo le dije. Cuando empieces a caminar, hay una promesa, Josué. Van a pasar los años, vas a tener 50 años y nadie te va a poder hacer frente. Van a pasar, vas a tener 60 años y nadie te va a poder hacer frente. Aleluya, vas a tener 90 años y nada con bordón ni nada. No, qué bordón ni qué nada. Vas a tener 90 años y nadie te va a hacer frente. Aleluya, amén, porque la Biblia dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y luego le dice, tú viste cómo estuve con Moisés, así como estuve con Moisés, Josué, tú estuviste pegado a Moisés, voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Aleluya, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Hay algo que, aleluya, que el diablo a mí no me puede quitar, ni tampoco usted, y es que Dios es fiel. Aleluya, que Dios está con nosotros hoy y va a estar con nosotros mañana. Aleluya, y aún en la muerte Dios está con nosotros. Aleluya, amén. Él dice, Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar, Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado, sigue contigo, está ahí contigo en tu casa, aleluya, te ha sacado adelante, ha guardado a tu familia. No te dejaré y no te desampararé. Pero tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, Josué, el sello de tu victoria es que obedezcas la ley. El sello de tu victoria es que obedezcas a la ley de Dios. Es que obedezcas todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego le dice, ten cuidado lo que hablas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que usted me escuche hoy. Pero una de las bases para la victoria es dejar de estar hablando ya. Yo ya estoy bien fastidiado con el corona. Y ya ni qué corona ni qué nada, con el virus. Le dije que no le iba a decir corona. Con el virus. Estoy fastidiado. Ya me cansó. Estoy harto, cansado. No estoy desesperado, estoy harto, cansado. Ya no quiero volver a oír virus por muchos años. Estoy cansado, fastidiado, porque hay algo que tengo que hacer para contrarrestar todo ataque del enemigo y todo parálisis. Hay algo que tengo que hacer para contrarrestar todo parálisis de visión, y es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es una palabra creativa. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra dentro del corazón del hombre, separa el espíritu del alma, se va
hasta los tuétanos de los huesos y discierne las intenciones del corazón, discierne los pensamientos. La palabra de Dios se puede meter adentro de una persona y cambiar y sanar y hacer tantas cosas que Dios le dijo: vas a tener que meditar en la ley de Jehová. Vas a tener que meditar en esta palabra, que nunca se aparte. Ten cuidado, porque van a venir problemas donde el diablo te va a querer quitar la palabra. El sembrador salía a sembrar, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se llevaron la palabra que cayeron junto al camino. Amén. Las aves simbolizan los demonios. Vinieron y se robaron la palabra. El sembrador quería que la tierra, aleluya, tuviera fruto. El sembrador quería que saliera un fruto de esa semilla. El sembrador es el Espíritu Santo del Señor. Siempre está sembrando palabra. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino, otro cayó entre espinos, otra parte cayó entre piedras, aleluya, pero una parte cayó en buena tierra. La Biblia dice que la que cayó en buena tierra produjo 30, 60 y 100. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con la ciudad, Dios está con su iglesia, Dios está con nuestros hijos, aleluya. Dios está con aquel que le alaba, Dios está con aquel que le glorifica, Dios está con aquel que le sirve, Dios está con aquel que confiesa la palabra. Es tiempo de confesar palabra de Dios, aleluya. Amén. El diablo es un mentiroso. La Biblia dice que el diablo, que Satanás es el padre de mentira. La Biblia dice: vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad me hace libre de todo temor, de toda angustia, de toda desesperación, de toda ceguera espiritual. Dios está conmigo, y si Dios conmigo, la Biblia dice: ¿quién en contra de ti? Aleluya. Dios está contigo como poderoso gigante. Josué ya estaba levantado, ya estaba mirando la tierra, y dijo al Señor: mira, observa, hasta allá va a ser, aleluya, donde vas a caminar. Y la palabra del Señor dice que Josué, en el versículo 10, dijo: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, ya tenía palabra. Hasta se le había olvidado que Moisés había muerto. Ya tenía palabra, ya el Señor le habló, lo levantó, lo animó, le quitó la escoria, le quitó el polvo, lo despolvó. Si no hubiera venido Dios a hablarle, nada hubiera sucedido. Es importante que recibas la palabra de Dios. Es importante que medites en la palabra de Dios. Tienes que ser un meditador de la palabra. Tienes que leer la palabra. Tienes que estar pensando en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cuál sea la costumbre de usted, pero mi costumbre para cuando me acuesto es meditar en alguna escritura. Amén. Es importante que leas la palabra. Es importante que medites la palabra. Es importante, ¿por qué? Porque la palabra de Dios te va a levantar. No sabes el día que va a venir, lo que va a venir mañana. No sabes, aleluya. Pero cuando entiendes que la palabra es más poderosa que todo, porque la palabra de Dios es eterna. Gloria al nombre del Señor. Alguien que grite en su casa: gloria a Dios. Amén. Aleluya. O los que están aquí griten amén. Amén. Están los músicos aquí, por supuesto. Y dice la Biblia: Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasar por el medio del campamento. Esta escritura, cuando yo leo esta escritura, pasar por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo: preparaos comida. Yo miro a Josué ya bien animado. Hey, aleluya. Ya hasta danzando una danzadita pentecostés. Aleluya, muchachos, Dios me habló y me dijo que iba a estar con nosotros como estuvo con Moisés. Así que vino con los oficiales del pueblo y les impartió. Vino con los hombres que estaban al frente de diferentes grupos del pueblo y les impartió y les empezó a decir. Yo creo que los agarró de los hombros, los sacudió un poquito, aleluya, y les dijo, aleluya, a los oficiales del pueblo diciendo: pasar, aleluya, pasar por en medio del campamento, aleluya, y mandar al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué fue lo que levantó Josué? La palabra del Señor. Dios le dijo: esta tierra es de ustedes. Yo ya se lo dije a Moisés, así que levántate y camina. Así que él dijo: tengo que activar a la gente, tengo que decirle a la gente que esto va a acabar, tengo que decirle a la gente que hay cosas nuevas para nuestra vida, tengo que decirle a la gente que la visión de Dios sigue adelante, tengo que decirle a la gente: ánimo. Yo vengo a decirte hoy: ánimo. Yo vengo a decirte hoy que la visión de Dios sigue adelante. Yo vengo a decirte, aleluya, que ánimo, que en medio de la crisis, en medio de la adversidad, vaya la palabra. En medio de la crisis y de la adversidad fue donde
donde Dios más se glorificó y se manifestó. En el desierto, aleluya, estaban todos ahí casi muriéndose, aleluya, del calor. Dios vino con una nube y los cubrió. En la noche tenían un montonal de frío, estaban pasando un problema. Dios vino con la llama de fuego, aleluya, hizo que no tuvieran frío. Que tenían hambre, llovió maná del cielo. Donde no había nada, cayó pan del cielo, aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. La solución está en la palabra de Dios. Hoy vengo a animarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios nos está preparando para conquistar cosas grandes, que Dios nos está preparando para conquistar naciones, sí, naciones en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios nos está, aleluya, preparando para romper esquemas. Algo poderoso va a suceder, algo maravilloso va a suceder. Él le dijo: pase en el medio del campamento y díganle: preparen comida, porque dentro de 3 días pasaréis este Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da. O sea, dejen de estar tirados en el piso y levántense a cocinar. Dejen de estar tirados en el piso, desanimados, y levántense a cocinar. Aleluya. También habló Josué a los ruanitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Acuérdense de la palabra. Jehová vuestro Dios les ha dado reposo. No estén sin reposo. Jehová vuestro Dios, acuérdense de la palabra que el Señor le dio a Moisés. Ya no estaban tristes, ya podía hablar de Moisés, Josué. No se agarró llorando: ay, Moisés, no. Dijo: acuérdate de la palabra que Dios le dio a Moisés, al profeta de Dios. Esa palabra, aleluya, que traigo de parte de Dios, le dijo Josué a estos hombres. Acuérdense lo que dijo, que Él nos iba a dar reposo, que Él nos iba a dar reposo. Os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. ¿Cuál tierra? Si todos estaban del otro lado. Cuando Josué le dijo esta tierra, no estaba diciendo esta tierra, apuntó hacia el frente. Porque no era esa tierra, no era la de este lado. Apuntó hacia el frente, dijo: esa tierra, la tierra que está ahí. Josué estaba hablando como si ya estuvieran adentro de la tierra. Josué estaba hablando como si ya se estuviera manifestando la victoria. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 1: Josué envía espías y de una manera sobrenatural el Señor guarda a los espías y regresan, amén, para darle la noticia de que el amparo de la gente, aleluya, de este pueblo de Jericó se había quitado, porque habían escuchado las maravillas que Dios había hecho. O sea, ya la noticia de cómo el Señor había abierto el mar rojo, habían pasado los esquemas, habían brincado, la gente ya sabía. La gente de los pueblos, los enemigos del Señor, acuérdense, el pueblo tenía que pasar por Jericó. No era que tenía que sacar la vuelta, tenía que pasar por Jericó, porque tenían que ver la mano de Dios obrando, tenían que ver la manifestación de Dios glorificándose. Pero antes de pasar Jericó tenían que pasar el Jordán. El Jordán era un río que simboliza problemas, situaciones, adversidades, porque ellos se tenían que levantar, aleluya, creyendo: ya el Señor nos ha dado la victoria, pero Dios nos está preparando para la conquista. ¿Por qué? Porque tenían que empezar a accionar en fe, tenían que empezar a caminar por fe. Así como Dios había obrado el milagro de abrir el mar en dos y el pueblo de Israel pasó en seco, la gente, los pueblos ya se habían dado cuenta de lo grande, de lo poderoso que es Dios. Mire, aunque a veces los gobiernos no quieran reconocer, pero ellos saben que Dios es poderoso. Ellos saben que, aleluya, que la iglesia predica de un Dios poderoso. Por eso es que es tiempo no de pelear, es tiempo de unirnos, es tiempo no de tirarnos unos a otros, no, es tiempo de decirle, aleluya, al pastor que tiene
5,000 y 10,000, que Dios lo bendiga. Y al pastor que tiene 10 o 5, también que Dios lo bendiga. Es tiempo de decirle: Dios tiene cosas grandes para el que tiene 5,000 o 10,000, pero también Dios tiene cosas grandes para el que tiene 10 o 5. Aleluya. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo en el mundo espiritual de parte de Dios. Deja de estar teniendo envidia, o deja de estar teniendo rencor, o deja de estar criticando a otros pastores. Tienes que levantarte y decir: somos la iglesia del Señor Jesucristo, y las naciones van a saber, aleluya, que hay Dios, amén, en cada iglesia. Las naciones van a saber, aleluya, que Dios está con nosotros. ¿Sabes una cosa? Cuando esto termine, Dios está a punto de soltar una tremenda bendición. Sí va a venir prosperidad, pastor, sí va a venir prosperidad. Sí va a venir ensanchamiento, pastor, claro que sí va a venir ensanchamiento. Sí va a haber sanidades, pastor, claro que va a haber sanidades. Sí va a haber poder de Dios, pastor, por supuesto que sí. Aleluya. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay adversidades. Aleluya. Y dice la Biblia en el capítulo 3: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando usted mira el libro de Josué, es un libro estratégico, porque Josué era un hombre de guerra, y Dios le da una estrategia a Josué. Esta es la manera como lo vamos a hacer, porque tiene que haber un orden. Ya Dios dio la palabra, ya Dios, aleluya, ya Dios dio la palabra adelante. Ya Dios tiene tu bendición, ya Dios tiene mi bendición, ya Dios tiene a mi familia en sus manos, ya Dios tiene a tu familia en sus manos. Ya Dios dio la palabra, pero a veces estamos medios atrasados en cuestión de la palabra. Estamos acá pensando, nosotros estamos luchando con nuestro propio alma, estamos luchando con nuestras propias emociones. Estamos luchando emocionalmente, y estoy ahí golpeándome yo mismo, diciendo: no se va a poder, no se va a poder. No, sí se va a poder. Sí se va a poder. En el nombre de Jesús. Ya Dios dio la palabra. Ellos estaban marchando, y de repente dice la palabra del Señor que le dio una estrategia. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Se lo voy a volver a repetir. Y mandaron al pueblo diciendo, no mandaron al pueblo enfrente. Alguien diga gloria a Dios. No mandaron al pueblo enfrente. Dice la Biblia: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová. Quiero que me pongan atención. Yo sé que estoy tardando en este tema. Quiero que me pongan atención. Le está diciendo: tienes que tener visión para mirar cómo se va a mover el arca. Tienes que conectarte con el arca. Tienes que conectarte con la presencia del Señor. No te muevas antes de que la mires. No hagas nada antes de que la mires. No acciones antes de que la mires. ¿Qué estamos esperando nosotros? El mover de Dios, punto. Estamos esperando la guía de Dios. Cada pastor tendrá su propia guía de Dios, porque esto es personal. ¿Qué estamos esperando? La guía de Dios. Cuando Dios diga ok, es ok. Cuando Dios no diga nada y uno diga: Señor, háblame, y Dios esté callado, es tiempo de espera. Pero cuando Dios te diga sí, sí, cuando Dios te diga no, no. Así que aquí vemos que el Señor, aleluya, le dio una estrategia a estos hombres. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y los levitas y sacerdotes que la llevan. Quiero que usted me ponga atención, por favor. La presencia de Dios no la van a llevar la gente que no conoce la presencia de Dios. La presencia de Dios no la van a llevar la gente que no tiene revelación.
la gente que no ha recibido a Cristo. Aquí dice, cuando veas el arca del pacto y los levitas y los sacerdotes. Los levitas eran importantes dentro de este mover estratégico. Los sacerdotes son importantes dentro de este mover estratégico. Los levitas, por supuesto, eran los cantores. Amén. Eran la gente que servía a Dios. Un levita no solamente cantaba, un levita conocía la palabra. Un levita no solamente cantaba, un levita sabía tener normas de santidad. Un levita no solamente cantaba, un levita tenía que saber que no era un artista, que era alguien que tocaba el corazón de Dios. Porque dice, cuando mires el arca, amén, del pacto, y los levitas y los sacerdotes, un sacerdote tenía gran responsabilidad, eran los encargados de llevar el arca del pacto. En otras palabras, pueblo, no te muevas, aleluya, si no miras actividad. Pueblo, no te muevas, amén. El sacerdote no se podía mover, aleluya, sin primero no llevar el arca. En otras palabras, no puedo mandar al pueblo enfrente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos todavía no saben hacia dónde dirigirse. Dios le va a hablar a los levitas, Dios le va a hablar a los sacerdotes, Dios le va a hablar a los líderes, Dios le va a hablar a los diáconos, Dios le va a hablar a los sugieres, Dios le va a hablar a los escuderos, Dios le va a hablar a los maestros de la escuela dominical, Dios le va a hablar, aleluya, a los que reciben la gente, porque son a los primeros que Dios les habla. Dios le va a hablar a los sacerdotes, por supuesto, primero le va a hablar a los sacerdotes y a los levitas, aleluya, pero tiene que haber un orden. Cuando veas el arca, aleluya, no salgan antes. Cuando veas el arca del pacto y los sacerdotes que lo llevan, entonces vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Póngame mucha atención. No iban así marchando como otros pensamos. No, habla de caminar, habla de vas a tener que caminar hacia donde el arca va. Sigue a los levitas, sigue a los sacerdotes. Y discúlpeme usted, amén, pero eso suena medio raro, amén. ¿Por qué? Porque el sacerdote y el levita que sabe dirigirse por la presencia del Señor siempre va a tener un grupo de personas detrás de él, va a ser responsable de un grupo de personas. Así que cuando mires el arca, pon atención. Cuando el sacerdote llegue, levante el arca, y cuando el levita llegue también, aleluya, y empiece a mover el arca, ustedes no salgan antes, porque si no se van a perder. No salgan antes, porque no, aleluya, porque no entienden bien a veces las estrategias de Dios. Cuando mires, aleluya, el sacerdote y los levitas que llevan el arca, entonces empieza a caminar. Vas a tener que unirte, tiene que haber unión, aleluya, tiene que haber una sola visión. Vamos hacia allá porque allá va el arca, aleluya, vamos hacia allá porque allá va la presencia del Señor. Vamos hacia allá, allá va mi pastor, allá van los líderes. Líder que no se mete en el arca, líder que no sabe distinguir la presencia del Señor, es un líder rebelde, es un líder que no va a ningún lugar, aleluya. Vas a tener que caminar hacia una visión. Cuando mires que, aleluya, que el sacerdote y los levitas, aleluya, llevan el arca, camina atrás del arca, porque hay milagros, prodigios y maravillas. Acá lo primero es el arca para tener victoria, la presencia de Dios para tener victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debes ir. Por tanto vosotros, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ni ahora por este camino, pero entre vosotros y ella llega una distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Esto habla de respeto. Codos, 1, 2, 3, 4. Si mido hasta 2000 me voy para afuera. Voy a ir hasta allá, hasta la calle de Trinity. Pero entonces se medía en codos. 1, 2, 3. Aquí dice guarda una distancia, habla de respeto. La estrategia va a venir cuando empecemos a respetar la presencia de Dios. Discúlpeme usted, pero a mí no me gusta hablarle al Señor de tú. Tiene que haber un respeto. Respeto en todo. En lo que hablar, en qué hacer, en cómo moverme. Respeto en todo. Qué ciudad vivir, qué pueblo vivir. Cuándo comprar la casa, cuándo comprar el carro. Porque el arca es garantía de tu victoria. La presencia de Dios es garantía de tu victoria. Josué está ejercitando la fe y está ejercitando discernimiento.
porque tenía que entrar adentro, tenía que enfrentarse a un pueblo bien fuerte. Jericó, un pueblo pagano, sanguinario, un pueblo que estaba acostumbrado a pelear. El Jordán no era nada, porque aquí dice la palabra del Señor, que el Señor le habló, dice que Dios, claro, por supuesto le habló a Josué, y Josué en el versículo 6 dice: habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. ¿Por qué? Porque fue obediente. Desde este día voy a empezar a engrandecerte porque has tenido respeto al arca. Desde este día voy a empezar a engrandecerte porque has tenido, aleluya, respeto al arca del pacto. Es bien importante esto. Ya voy a finalizar. Y Jehová dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas con vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día en adelante comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás al pueblo, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió José: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jesubeo. Ya está hablando Josué diferente. Ya Josué estaba envuelto en la visión, ya Josué estaba envuelto, aleluya, en el plan y en el propósito de Dios. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Es interesante, ya finalizo con esto. Los sacerdotes se metieron junto con el arca, y cuando metieron los pies, el agua se empezó a dividir. Esto era un prototipo de lo que el Señor iba a hacer en Josué capítulo 6, cuando iba a tumbar los muros de Jericó. Dios está a punto de tumbar muchos muros. Hemos avanzado, hemos afinado nuestro oído a la voz de Dios, y hemos entendido que no puede ganarse una victoria con un corazón malo, que no puede ganarse una victoria sin tener discernimiento hacia dónde se está moviendo la presencia de Dios. Mi guía es la presencia de Dios. La guía de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que hoy el Señor te guíe, que hoy el Señor toque tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero que Judy pase, vamos a finalizar acá. Necesitas oración, no dudes en ponernos la petición de oración. Hay padres muy asustados, especialmente los padres que tienen hijos pequeños. Esto va a pasar, ya va a pasar. Ya empieza a confesar, ya está pasando, ya va a pasar, ya se va a acabar esto. Dios está acordando de nosotros, Dios está acordando de su iglesia, y esto va a pasar. Y vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Pero hoy Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Pon tu mano ahí en la televisión, si lo estás viendo por la televisión. Pon tu mano ahí en tu celular, si lo estás viendo en el celular. Pon tu mano ahí, donde quiera que estés. Si lo estás viendo por el canal de YouTube, pon tu mano ahí también. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de su presencia, dándole a usted todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. Le pido, Señor, que sea usted tocando la vida, Señor, de cada hijo de usted. Dele estrategias, Espíritu Santo de Dios. Dele la estrategia de la victoria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Declaro el poder de su palabra obrando. Guarde a su pueblo, Señor. Bendiga a su iglesia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que haya activación, Señor, en el mundo espiritual, Señor. Señor, que las estrategias del cielo vengan a la tierra, Padre de la gloria. Yo sé que usted está, Señor, ya hablando, Padre de la gloria. Hace eso, Espíritu Santo. Señor, está, Señor, sintiéndose de una manera poderosa, Padre, en toda su iglesia, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro victoria. Declaro victoria, declaro sanidad por el poder de la palabra. En nombre de Jesús. Declaro que el arca de su presencia, Señor, nos guía. Que el Espíritu Santo nos guía. Y que cuando tengamos que pasar el Jordán, en cuanto pisemos, el Jordán se abrirá, Padre de la gloria. Que cuando le tengamos que hablar a los muros, Señor, que gritemos y los muros caerán. En el nombre de Jesús, empodere a su iglesia, Señor. Empodere a su iglesia, Padre de la gloria. Empodere a su iglesia. En el nombre de Jesús, reprendo toda artimaña del diablo ahora. Reprendo todo ataque del diablo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se agilizan las cosas, Padre. Se agilizan las cosas. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Mi Dios, reprendo toda obra del diablo ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le doy gracias, Señor. Le doy gracias, Señor. Le doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, adore, 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 adore. Gracias, Señor. Vamos, adore. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va. Conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero Denos su presencia, Padre. No voy a